Vamos un poquito a recordar la clase pasada, ¿ya? Y vamos a también trabajar lo que corresponde para el día de hoy. Espero que hayan estudiado, espero que hayan investigado lo que quedó pendiente, ¿ya? Atentos. Anderson. Presente, Miss. Bien. Aquí está. Aguirre. Presente, Miss. Listo. Lucía. Lucía. Lucía no está. Kevin. Tampoco está. Lucero. Presente, Miss. Ahí así está. Jean Paul. Jean Paul. ¿Dónde está? Carelli. Presente. Listo. Gianfranco. Presente. Listo. Ya. Joseph. Está. Sebas, sí está. García. No está. Jair. Presente. Listo. Moisés. Está. Carly. Está. Bruno. Presente. Listo. Viera. Presente, Miss. Listo. Nayeli. Presente. Listo. ¿Por ahí entró Lucero? Sí, listo. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar para ver si nos alcanza el tiempo porque casi en todos los salones me he quedado en la mitad. Como es un tema actual, es un tema que estoy trabajando con todas las aulas, ¿ya? Así que no te sorprendas. Listo, muy bien. Voy a preguntar. Este tema ya lo hemos trabajado la semana pasada, ¿te acuerdas, no? Listo. Voy a preguntar entonces. Bruno. Bruno. Sí, Miss. Bruno, cuéntame, ¿qué pasó con Pedro Pablo Kuczynski? ¿Por qué razón ya no es presidente? Cuéntame todo lo que sabes. Porque renunció. ¿Ya qué más sabes de él? Renunció por... Ay, no me acuerdo, pero estaba como que un poco presionado y tuvo que renunciar nomás y creo que Vizcarra tuvo que afrontar eso. No me acuerdo qué era. Ya, ¿cómo se ve que no has estado muy atento? Viera, cuéntame, ¿qué sabes de PPK? Bueno, es que la acusaron por corrupción y el Congreso quería echar, quería que lo votaran así. Por eso él renunció a su cargo. ¿Lo votaron? No, quisieron, pero él renunció. Ya, pero por eso, ¿qué? ¿Quisieron decirle así? Bye. ¿Sí? ¿Así? Eso, el Congreso, bye. No, eso tiene... No, políticamente... ni no lo escucho. No le escucho, Miss. ¡Ah! No ¿Sí? Hola. Ahora sí. Ahora no. Políticamente tiene su nombre. Ah, ¿Cómo se? está muy bien, Lucero. No te pregunté, pero lo iban a vacar. ¿Tú sabes qué es vacar, Josie? Dejar el puesto que te han dado. Ya, O un puesto libre no pueda suplantar su lugar. Claro, vacar, quitarlo de la contienda, ¿no es cierto? Muy bien, entonces queda claro que no viene de la vaca. Listo. Lo iban a vacar y antes de ser vacado, él decidió renunciar, ¿no es cierto? Por la famosa pensión vitalicia del Perú.
a los presidentes. En relación a ellos, Sebastián, ¿qué sabes de la pensión vitalicia del presidente o de los expresidentes? Son 15.000 soles, creo. No, me refiero. ¿Alguien ha visto las noticias ayer? Dice, en mi casa no vemos noticias. Por eso ese es el problema, pues. Ya, te cuento, ya, y anótalo porque viene en tu examen. Escucha. El día de ayer, el Congreso presentó a ver, ¿qué es? ¿Un decreto? No, un proyecto. Presentó un proyecto de ley para quitarle el sueldo vitalicio a los expresidentes. Es decir, su gobierno duró 2 años, su gobierno 5 minutos, pero llega a ser expresidente, pues. Su gobierno 2 años, su gobierno 5 días, pero cuentan como expresidentes. Por lo tanto, gozan de un sueldo vitalicio. Y el día de ayer, tú sabes que la huelga sigue, pues, ¿no? Si no hay solución, la huelga continúa, ¿verdad? Entonces, los protestantes, en su legítimo derecho de protesta, siguen en pie de lucha y dentro de todo lo que están pidiendo es justamente el cambio de algunos artículos y precisión de la Constitución y también que se le quite el sueldo vitalicio a los expresidentes. ¿Por qué? Porque ya bastante han robado, como tenerlos que mantener con un sueldo alto, por el simple hecho de haber sido presidentes. Entonces, el día de ayer se presentó un proyecto de ley justamente para que se le quite ese derecho del sueldo vitalicio. El Congreso, no sé si hoy, más tarde o quizá mañana, entre en pleno y puedan, así como han votado para el tema de la vacancia, va a haber también votación para saber si es que eso va o no va. ¿Qué es lo que están pidiendo los que están saliendo a protestar? Pues, ¿no? En el caso que se dé, celebración. En el caso que no se dé, vamos a seguir con las cacerolas ahí en pie de lucha, porque ese sueldo vitalicio se tiene que quitar, porque no es justo que tengamos que seguir manteniendo a los que ya nos han robado, ¿no es cierto? Entonces, es una de las novedades que te pierdes por no ver las noticias. Listo. Entonces, aquí el amigo Pepe Causa se retiró, renunció. ¿Por qué razón? Porque se vio acorralado. Vamos a hacer un repaso así rapidísimo de la clase pasada, ¿ya? Se retiró, renunció. ¿Por qué? Porque ya el Congreso estaba evaluando una moción de vacancia por muchísimas irregularidades dentro de su gobierno y como él no puede ser juzgado dentro de su gobierno, decidieron presentar la moción de vacancia. Y como él ya se vio acorralado, pues lo único que hizo fue retirarse. Habíamos hablado en la clase pasada de una estructura en la que cuando se elige, en la que se elige a un presidente, hay una estructura. Si el presidente se muere o tiene incapacidad de algún tipo, entra el primer vicepresidente. Y si presenta un problema, el segundo vicepresidente, y si no, el presidente del Congreso, que era la estructura. Me imagino que estás anotando. Entonces, el presidente, por incapacidad moral, pudo ser vacado, sin embargo, él se adelantó y renunció. Inmediatamente, quien asume es la primera vicepresidenta, que es Mercedes Arauz, ¿no es cierto? Pero ella no puede rechazar un cargo que aún no tiene. Por lo tanto, decide juramentar como presidenta y una vez juramentada, automáticamente renunciar al cargo. Y es que probablemente sea la gran responsabilidad que tendría ella que cargarse, ya que no solo es el ser presidenta de un estado ya totalmente crítico
políticamente hablando, de un gobierno corrupto, que estaba la corrupción pero terrible, y encima la pandemia. Entonces era una mochila muy pesada para alguien que no sé, no puedo asegurar si tiene experiencia o no, pero renunció. Y el hecho que renuncie fue... No había pandemia en ese entonces. No, pero se venía, pues ya se sabía que había en otros países. Y entonces ya estábamos cerca de que en algún momento iba a llegar al Perú, porque las fronteras no habían sido cerradas hasta ese momento. ¿Ya? Entonces era una mochila como que muy pesada para ella. Y como te digo, no podría asegurar, pero probablemente carezca de experiencia. Puede ser una de las razones. Ya cuando ingresa el segundo vicepresidente, que es Vizcarra, ¿ya? Ingresa y también ingresa en una crisis política en la que hay corrupción, en la que aquí sí viene el tema, aún teniendo él la oportunidad, porque tranquilamente él pudo haber cerrado las fronteras, sin embargo no las hizo, ¿ya? Y es como la enfermedad llega, pero es que también tenía su pro y su contra. Si él cerraba el Congreso, si él cerraba las fronteras, lo más seguro es que el turismo y toda la parte económica bajara. Por lo tanto, era arriesgarse, ¿no es cierto? Pero el hecho de que también no lo cerrara también era otro riesgo, y el otro riesgo es justamente lo que pasó, que el virus llegara a nuestro país, ¿ya? Entonces, la mochila que él cargaba también era enorme. Sin embargo, decidió, a ver un ratito, asistencia. Ya decidió enfrentar. Dentro de su gobierno tuvo sus aciertos y sus desaciertos. En su primer año de gobierno quisieron vacarlo por una permanente incapacidad moral, que fue a raíz de los audios, ¿ya? Después, cuando se mencionó en su papel o durante durante el papel que desempeñó como gobernante de Moquegua y las construcciones, las contrataciones que hizo de forma ilícita, y que también se menciona que recibió coimas que no son probadas, por eso son presuntas, porque todavía está en investigación, ¿ya? Es lo que nuevamente el Congreso presenta una segunda moción de vacancia. Pero antes de esta segunda vacancia, en el primero, él se da cuenta que el Congreso no va de la mano con él. Entonces, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que son poderes del Estado, no pueden estar peleados, porque todos trabajan en bien del Perú. Por lo tanto, él solicita la moción de confianza o el voto de confianza de parte del Congreso, que en una primera instancia se le fue negada y en la segunda demoraron en darle respuesta. Y al demorarse y tener un antecedente ya que no se la quisieron dar, decidió disolver el Congreso, que la respaldaba la Constitución según el artículo 134. Él sí podía disolver el Congreso si es que ésta no le daba el voto de confianza. Si es que hubiese sido por otra razón que no se menciona en la Constitución, él pudo haber sido vacado, porque no está dentro de la Constitución. ¿Ya? Una vez que él disuelve el Congreso, en el segundo pedido de vacancia, que ya viene de parte de Manuel Merino, que asume el cargo de presidente del Congreso, ¿ya? Vuelve a ser por el tema justamente de su papel como gobernador de Moquegua, ¿ya? Buscan ser investigado y Merino no tiene mejor idea que pedir la vacancia a 8 meses de terminar el gobierno del expresidente Vizcarra. Dentro de ello, se acepta el proceso de vacancia con una cantidad de 105 votos a favor de ese pedido, ¿ya? Y asume la presidencia Manuel Merino.
Manuel Merino, a diferencia de Vizcarra, elige a su directiva y dentro de su directiva pues estamos hablando, y es el ejemplo que te comenté la clase pasada, que dicho sea de paso, video de la clase pasada que no subí y que esta vez voy a subir este resumen más lo que corresponde a hoy, ya a la clase de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, Merino elige su mesa directiva y, oh, casualidad, todos los que son parte de la mesa directiva tienen denuncias de corrupción, problemas de corrupción y denuncias de otro tipo también negativos, pues, ¿no? Y justo te había puesto yo el ejemplo, es que era como dejar entrar ladrones a tu casa y tener la confianza de que ellos no te van a robar, porque el Estado es tu casa, ¿no es cierto? Y ellos tenían muchísimos documentos en los que se mostraban como corruptos. Entonces, pensar que ladrones que ingresan a mi casa y me dicen que no me van a robar, ¿es fácil de creer? No. Por lo tanto, el pueblo se levanta, ¿ya? Y piden la destitución o la renuncia de Merino. En esos 5 días de gobierno, él no ha perdido el tiempo, estamos recordando lo de la clase pasada, sacó un decreto de ley en la que todos los involucrados en la protesta del 14 de noviembre, incluso él mismo, no se vean afectados. Y tal es así que si has escuchado las noticias, todos los policías, efectivos policiales que han estado participando o que estuvieron participando en las protestas han sido retirados de la investigación y justamente han sido retirados por el documento, por el decreto de ley que este señor, que este sujeto ha dejado antes de irse. ¿Y qué pasó con su directiva? Bueno, su directiva tampoco perdió el tiempo. Dentro de los 5 días de gobierno, firmaron grandes contratos con constructoras que probablemente pues les hayan dado algún tipo de dinero, coimas, ya que ahora Sagasti no puede hacer nada, porque ya esos han sido firmados. ¿Listo? Entonces Sagasti tiene que continuar, tiene que seguir con esas contrataciones, porque él está siendo el sucesor. ¿Listo? No puede negarse porque ya se hizo una firma y la firma está dentro de un gobierno, así sea transitorio, pero se hizo. ¿Listo? Se fue Merino y nos quedamos aquí con el señor Sagasti. El resumen del señor Sagasti es que no tiene ningún problema de corrupción, no tiene denuncias, no tiene antecedentes, es decir, durante sus años de trayectoria está limpio, ¿verdad? No tiene ningún tipo de corrupción, ni de violencia, ni ningún documento en toda su trayectoria, ¿ya? Sin embargo, también te dije que hay que tener en cuenta que es la primera vez que él tiene un cargo tan alto, ¿ya? Si los anteriores han llegado a ser sobornados, es porque tenían cargos altos. Esperemos que no sea el caso. Y como él mismo menciona, y como parte de los principios que tú has tenido que averiguar y que ahora te voy a preguntar, es justamente eso, ¿no? Sus principios dentro del Partido Morado, y nos podíamos dar una idea más amplia de cuál es la forma de pensar y por qué razón es que él se une al Partido Morado. Entonces, hasta el momento Sagasti no tiene absolutamente nada y esperemos que siga así. Hasta el momento, Sagasti no ha tenido ningún cargo importante como el que tiene ahora y esperemos que mantenga la ética que él profesa. Entonces, ya habiendo resumido así de forma rauda, ya voy a preguntar a Bruno. Bruno, cuéntame todo lo que... Cuando yo te digo que me cuentes todo en relación al Partido Morado, quiero que me cuentes lo que yo te solicité y te dije que anotaras. Te dije, principios. ¿Eso lo dijo el último de la clase? Sí, lo dije en la clase pasada. Porque mi internet se me fue en medio de del segundo Zoom. Cuando me salí. Zoom, cuando se te va el internet, pregunta a tus compañeros qué tarea hubo. La tarea era principios, valores, ideología, ¿ya?
todo relacionado al Partido Morado para darnos una luz de por qué Sagasti, siendo una persona con amplia experiencia, decidió unirse y ser el vocero oficial de este partido. Entonces, pregunto, Bruno, ¿averiguaste? No, No. Listo. Ajá. Jair, ¿averiguaste? Más o menos, en algo, Dame todo lo que sabes. Según lo que, o sea, he visto un video que publicó de los principios del Partido Morado de siendo Sagasti, que en los principios es la confianza, la responsabilidad y la tolerancia. ¿Ya? La confianza es para actuar, para lograr el bien común y cumplir la palabra y las promesas. Por eso sale el arroba juntos construyendo confianza. ¿Ya? En responsabilidad sería asumir compromisos y cumplir obligaciones y ser solidario y velar por bienestar de otros. O sea, asumir las consecuencias de nuestros actos. Y la tolerancia es reconocer la igualdad, respetar a las personas y valorar la diversidad. Hasta ahí, Jair. Eso Muy no- bien. Jair, hasta ahí. No Ya. me gusta mucho. Listo. Sebastián, dime, ¿qué averiguaste en relación al Partido Morado? Tiene 4 pilares, o sea, 4 pensamientos. ¿Cuáles son? El primero es la libertad individual, Ya. lo que consiste en buscar el desarrollo personal de cada peruano, o sea, que cada uno logre realizarse, realizando sus sueños, sus metas. Claro. El segundo es la acción colectiva, facilitar el progreso en conjunto, o sea, lograr diferentes objetivos como sociedad. Claro. ¿Ya? El otro es el entorno biofísico, se trata de utilizar conscientemente los recursos que tiene el Perú. Y el otro es la superación y trascendencia, Ya. que es superarse y trascender. Listo, muy bien, Cueto. Dime, Gianfranco, ¿qué averiguaste? no averiguado. Me desmayo. Listo. Carely, ¿qué averiguaste? No, es que yo tampoco averigüé. X. Lucero, ¿qué averiguaste? Espérate, ¿sigue Lucero? Ahí está. Lucero. Tienes micrófono, Lucero. Lucía. Mi Lucía No está. no está. Lucía. Ay, ¿por qué le puse presente? Ya. Aguirre. ¿Tampoco está? Sí está. Aguirre, cuéntame todo lo que has averiguado. Aguirre. Ya. Me imagino que no averiguó nada. Anderson. Anderson se fue. Falta. Viera. Cuéntame todo lo que has averiguado. Dime sí o no, Viera. No he estado en la segunda clase por motivos de salud. Algo así, no he asistido. Porque no he escuchado la tarea. No he escuchado a Miss. Me va a dar un ataque a mí. Zapata.
Ay, Miss, digamos que se me olvidó hasta que dijo sobre esto ahorita. Terminó de darme el infarto que tanto pensé que me iba a dar. Listo. A ver. Atentos, ¿ah? Felicitaciones para los 2 alumnos que aportaron. ¿Fueron 2? Sí, solo 2. Para los 2 alumnos que aportaron, sí, tiene mucho que ver. Y sí, vamos a tratar de analizar. Y hay algunas cositas que ustedes han mencionado y que seguramente vamos a tratar de profundizar aquí. ¿Ya? Listo, continuamos. A ver, dice, análisis del partido político peruano. Tiene principios, ¿ya? Y son los siguientes principios. A ver. Listo, tiene los siguientes principios. Tiene, como mencionó Yair, la confianza, la responsabilidad, la tolerancia, la empatía, que es muy importante, el conocimiento, la efectividad y la moderación. ¿Alguien me puede decir qué es empatía? Levanta tu mano, no te alteres. Dime, Bruno. Ponerse del lado de la otra persona. Ponerse en lugar del otro, ¿no es cierto? Si yo te empujo y por casualidad te raspaste la pierna y te hiciste una herida muy profunda, entonces viene la maestra y dice, ¿por qué lo empujaste? Ah, es que me sacó la lengua. Y por eso lo empujaste. Mira cómo está. A ver, si tú tendrías que sacar, si el que sacara la lengua fuera al revés y él de repente te empuja y tú quedas así, ¿te gustaría? No. Ah, ya. Entonces actúa con empatía. No hagas lo que no quieres que te hagan. Si el alumno, tu compañero, te sacó la lengua, ¿ya? Déjalo. Debe tener algún problema neurológico. No por ello lo vas a lastimar o lo vas a agredir, ¿ya? Porque eso tampoco es normal. Ahora, si lo estás haciendo de juego, bueno, pues entre juego y juego hay ciertos límites. Por eso dice claramente, juego de manos, juego de villanos. De preferencia, 0 manos. Listo. Cuando hablamos del principio de la confianza, y esto, si Jair no me va a dejar mentir, es el mismo Sagasti quien lo expone, ¿no es cierto? Y Sagasti lo expone porque era el vocero oficial del Partido Morado, que también ahora es una controversia, porque dentro de la plancha presidencial que presentó, dentro de la plancha presidencial que presentó Julio Guzmán, ¿ya? Presenta a Sagasti como vicepresidente. La pregunta es, ¿el presidente va a ser Julio Guzmán? Si es que es elegido, claro, en el 2021. ¿Y Sagasti? ¿Qué va a pasar con Sagasti? Ah, esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver si es que nos alcanza el tiempo. Entonces, estos principios han sido sacados justamente de lo que en su papel de vocero oficial Sagasti menciona. ¿Por qué razón? Y aquí se puede entender por qué razón es que él pertenece a este partido político y no solo como un limitante, sino también como una persona que quiere asumir un cargo importante de tal manera que quiere impartir sus conocimientos, ¿ya? Y su modo de ver la política después de toda su experiencia para que los nuevos o los jóvenes o las personas interesadas puedan saber por qué elegir. Quiero recalcar que no por esto quiero yo inclinarte por el Partido Morado, ni mucho menos soy limitante ni partidaria de ese partido político. Solo estamos analizando. ¿Que hay cosas que concuerdo? Sí, hay cosas que concuerdo, pero eso no quiere decir que te quiera transformar en un moradito. No, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. No estoy haciendo apología política para nadie, solo estamos analizando. Listo. Cuando él habla de la confianza, dice que es actuar
¿Ya? ¿Cómo es que un partido político se gana la confianza del pueblo? Es muy sencillo, dice Sagasti. Se debe actuar en bien o lograr el bien común. ¿Por qué razón? Porque el bien común viene a ser la sociedad. Nosotros estamos en un sistema político democrático. Por lo tanto, nosotros, el pueblo, hemos elegido un representante para que este representante actúe y gobierne en base a lo que nos pueda beneficiar a nosotros como pueblo. Entonces, nuestros gobernantes tienen que actuar políticamente hablando, pensando en quienes aquellos los han elegido. Eso es actuar en bien común. Otro que también seguro lo has escuchado en su primer discurso como presidente, que habla de la vocación de servicio. Dice Sagasti también, si a los congresistas o a los representantes del pueblo les quitamos el sueldo, el Congreso queda vacío. ¿Por qué? Porque los que están dentro del Congreso no tienen vocación de servicio. Ellos están allí por la cantidad económica que ganan. Él rescata mucho la vocación de servicio y dice, uno, para que pueda ejercer o hacer algo bien, tiene que amar lo que hace. Tú amas a tu país y no necesitarías de un sueldo para representar porque tú amas a tu país. Tú amas a tu hijo. ¿Tú necesitas que alguien te pague por cuidar a tu hijo? No. Es más o menos así. Sin embargo, esa vocación de servicio se ha perdido, dice Sagasti. La mayoría están en el poder no por representar a su pueblo, sino están allí porque quieren o están más por el tema económico. Ya no tenemos vocación de servicio en la actualidad en la política, ¿ya? Otra forma de ganar la confianza, dice, es la sencillez que debe presentar el partido. ¿Listo? Separar el interés político del privado. Y es justamente lo que hablábamos la clase pasada de la CONFIEP. En su partido político dice, los intereses políticos, los problemas políticos, la solvencia política tiene que darse en torno al mismo mundo político, a las mismas personas que quieren presentarse como gobernantes. En el caso de las empresas privadas, ¿ya? ¿Deben trabajar en el Perú? Sí. ¿Pueden hacer empresa aquí y dar empleo a los peruanos? Sí. Pero lo que no deben hacer es aprovechar su poder privado, ¿no? Como empresa privada y tener que comprar al gobierno a través de coimas para que éste le dé trabajo, elevando los costos, de tal manera que los únicos perjudicados aquí somos los peruanos. Entonces dice que los intereses políticos deben estar separados de los privados. Esto quiere decir que él no se aparta de la CONFIEP, no, pero tampoco quiere mezclarlas, sino dice que la CONFIEP tiene que estar aparte como empresa privada, ¿ya? Y no tendría que coimear a los partidos políticos. Pero para coimear, recuerda que hay dos: el que ofrece el dinero y el que lo acepta. Los dos son culpables, tanto como el que lo ofrece como el que acepta. Entonces, ese también es un problema. Otro, algo muy importante y que pocos partidos políticos lo hacen. Para ganarse la confianza, ojo que estamos recién en la confianza, para ganarse la confianza, dice, ¿cómo se llama este señor? Sagasti, dice, no solo debemos llenarnos la boca de palabras, promesas y promesas, sino que tenemos, para tener confianza, el pueblo va a confiar en nosotros si nosotros esas promesas las hacemos realidad. Y para hacerlas realidad, no se trata de hacer lo que hacen la mayoría de los gobernantes, de los políticos, de los congresistas. ¿Qué es lo que hacen? Presentan decretos de ley que no tienen fundamento, que no han sido estudiados, que no han sido analizados, pero lo presentan. El Congreso lo aprueba y dice, pero ¿y el fundamento?
Tú solo apruébalo y promúlgalo y que se presente. Ya después armamos un fundamento. Y Sagasti dice, no, porque ese fundamento después de ese promulgado puede variar y eso es lo que perjudica al peruano. Entonces es necesario presentar decretos de ley con fundamentos después de haber analizado y ver si tenemos la capacidad y los recursos para poderlos cumplir. Y si tenemos capacidad y recursos y está en nuestras manos hacerlas cumplir, entonces cumplir con el pueblo de algo que se le ha prometido, y eso va a hacer que el pueblo confíe en nosotros, ¿verdad? Otro, que un partido político debe estar unido. ¿Qué pasa con Keiko y Fuerza Popular? Se pelearon. Cada uno vela por sus intereses. Partido político, ¿cómo se llama el de Keiko? Fuerza Popular, peleado. ¿Van a querer trabajar en bien común? No, si ni siquiera pueda trabajar por su propio partido. Por esa razón es que menciona Sagasti de que el partido político debe mantenerse unido, con una misma idea y con una misma voz. Todos tienen que hablar en el mismo idioma. Entonces, si Sagasti me dice que va a actuar pensando en el bien común, va a actuar con la vocación de servicio, y prueba de ello es esta reforma, que es decreto, no, es, ¿qué es? Es un decreto, no es un decreto, es proyecto, ¿ya? Este proyecto de ley que se está presentando para quitarle el sueldo vitalicio a los expresidentes, eso, por ejemplo, es prueba de la vocación de servicio. Porque aquel que quiera llegar a ser presidente va a tener que pensarlo 2 veces, porque ya no vas a tener un sueldo vitalicio, ojo. Entonces sí, pues tendrás que tener un poquito de vocación de servicio. Vas a tener que ser, y si te dice, vamos a ser sencillos, vamos a separar el tema político con el tema privado, no mezclar a la CONFIE para que no se vea manchada ninguna de las dos. Vamos a cumplir con lo que prometemos y vamos a mantenernos juntos como partido político. Eso en ti como ciudadano, ¿te hace confiar o no te hace confiar? Sí. Sí, ¿no es cierto? Suena bonito, suena tentativo. Sí, parece que sí. Eso es en la parte de la confianza. Ahora, Sagasti también tiene algo muy claro, que lamentablemente la política se ha visto tan manchada que 9 de cada 10 peruanos no confían en ningún partido político. Y esto es porque ellos mismos se lo han ganado. Y en cuanto a la ideología, ya, el Partido Morado la única ideología que tiene no es ni izquierdista, ni derechista, ni comunista, ni nada por el estilo. El Partido Morado se considera un partido central, neutral, ¿ya? Que quiere, y como mencionó Sebastián, actuar con libertad, respetando lo que se menciona en la Constitución, claro está, ¿ya? Sagasti menciona que en la actualidad los políticos no tienen un problema de genética. ¿Sabes por qué? Dice él, porque tienen el gen, o sea, les falta el gen de la ética, no tienen ética. ¿Y qué es la ética? Es actuar bien. Y los políticos no actúan bien, ni de forma personal, ni peor pensando en el bien común. ¿Listo? Ahora, cambiemos al compromiso. ¿Qué es, o responsabilidad? ¿Qué es la responsabilidad para el partido político? ¿Qué es un compromiso? Según Sagasti, dice que la responsabilidad va a depender, ¿ya? Una responsabilidad es asumir un compromiso y cumplirlo cabalmente. Eso se entiende por responsabilidad. Ahora, nosotros tenemos que ser solidarios y velar por el bienestar de otros, así no haya sido nuestro periodo, como es el caso de Merino. Durante el corto periodo de Merino existieron protestas que estaban en su legítimo derecho, pero han habido protestas, han habido muertes, secuestros y heridos. En ese momento, ¿Sagasti estaba en el poder? No.
no estaba en el poder. Sin embargo, que es algo que también hizo en su primer discurso, fue disculparse, asumir, responsabilizarse y también asumir las consecuencias y tratar de restablecer de ese daño que él no hizo en su gobierno, pero que sí es un problema del Perú, del país, y como representante actual tiene que ver la solución. Y justamente es algo que él menciona también en su primer discurso. Queremos darle tranquilidad a las familias que han perdido sus seres queridos y también ayudar a los que tienen todavía internados a sus familiares y ayudar a encontrar a los desaparecidos. ¿No es cierto? Pero esto es un poquito complicado porque ya la fiscalía ha separado a ciertos policías que están implicados, han sido separados de la investigación. ¿Y esto por qué? Por el documento que dejó Merino antes de irse. ¿Esto Sagasti lo puede cambiar? Lamentablemente no. ¿Listo? Entonces, no fue su tiempo, no fue su gobierno, pero asume, y eso dice mucho de él, y dice cosas positivas, o sea, deja cosas positivas en cuanto a él. ¿Qué nos habla en cuanto a la tolerancia? ¿Qué es la tolerancia, Yair? Y se fue Yair. Voy a encontrar Yair y te pongo X. Uno, Yair. ¿Qué estaba diciendo? Yair. Le escuchaba entrecortado. ¿Qué es la tolerancia? Hacer, ¿cómo se llama? Ganarse la confianza o reconocer la igualdad, algo así. Respetar a las personas, valorarlos. ¿Eso es tolerancia? Eso es lo que yo entiendo. Ah, o sea, que es respetar, o sea, reconocer la igualdad, algo así. Ah, ya, más o menos, mejoraste la idea. Cuando hablamos de tolerancia, ya, tenemos que reconocer que dentro de toda la cantidad de peruanos que constituimos nuestro país, no todos pensamos, actuamos ni hablamos de la misma forma. Todos tenemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de decidir, ¿no es cierto? Entonces, el ser tolerante es aprender a escuchar, a respetar, valorar y después de ello, después de ya escuchar, respetar, valorar, podría yo también manifestarme y de pronto podríamos, de alguna manera coincidir en algunas cosas y podríamos hacer que todos los partidos políticos trabajen en conjunto, ¿ya? Hay que ser tolerantes, dice Sagasti. No entra, tú no opinas igual que yo, X, ya ese partido tachado. No, sino entrar en un consenso, conversar, escuchar, para luego analizar el por qué piensan así y poder de repente mejorar esa idea que tienen ellos. Lamentablemente el resto de partidos políticos pues no hacen eso porque no piensan en el bien común. ¿Listo? Ahora, otra cosita que también es importante y cabe resaltar de Sagasti esto, porque Sagasti menciona que en el Perú no sobra nadie, pero así como no sobra nadie, tampoco nadie es indispensable. ¿Qué quiere decir? Que si una persona que ingresa al poder no cumple sus promesas, entonces ese político es un ejemplo de algo que tú como futuro político no debes hacer, que es no cumplir las promesas. Él es un mal ejemplo y tú ya sabes qué es lo que no tienes que hacer. Ahora, en el tema de que nadie es indispensable, bueno, tú eres parte de un partido político, de un salón, de una directiva, etcétera, de lo que tú quieras, ¿ya? Pero si no estás de acuerdo en algo, tienes toda la libertad de retirarte. No porque tú te retires, ese conjunto de personas se va a destruir. No, al contrario, tú te retiras porque no estás de acuerdo en algo. Entonces, nadie es indispensable. ¿Estamos de acuerdo? Todos, hay oportunidades para todos. Nadie puede decir, si yo me voy, la casa se viene abajo. No, si tú te vas, viene otra persona y las cosas siguen iguales. Nada cambia. ¿Listo?
que es muy importante también. Y otro punto también que nos habla Sagasti es sobre el conocimiento, que es importante. Sagasti menciona que es importante decidir y actuar en base a evidencias y no supuestos. Por ejemplo, yo no me puedo dejar llevar porque se supone que deberían ser las cosas así, o yo creo, o yo pienso, o me han dicho, o me han contado. No, Sagasti dice, tú tienes que decidir y actuar en base a una evidencia palpable, que veas algo comprobable. Si ves una evidencia de un acto de corrupción, actúa, pero no puedes actuar si es que no hay una evidencia, porque podría ser una falsedad o algo distorsionado. Y quien va a quedar mal en ese momento es el representante. Entonces, si hay un problema, lo primero que tienes que hacer es utilizar tu conocimiento. Y para utilizar tu conocimiento tienes que analizar, diagnosticar la situación, reflexionar sobre ese caso, las consecuencias, aprender permanentemente y darle un significado y un resumen después de que has analizado todo, a ver si eso va o no va. Las decisiones no se toman en un momento apresurado. Las decisiones se analizan, se estudian, se diagnostican, se reflexionan, se ven las consecuencias y después recién podríamos dar un veredicto final. Esa es la manera de trabajar del Partido Morado. Y en cuanto a la efectividad, que es justamente una palabra que el Perú no conoce, que es efectividad, ¿ya? ¿Y qué es la efectividad? Es vincular tus pensamientos con tu acción, que en la parte psicológica podríamos relacionarlo con lo cognitivo, conductual. Hay personas que dicen una cosa, pero que actúan de una forma diferente. Por ejemplo, dicen, hey, niño, no botes la basura al piso porque eso es de mala educación. Y sin embargo lo ves en la calle y lo ves a la misma persona tirando basura en la calle. Pero si él dijo y él lo está haciendo. No actúa como él mismo dice, que es un problema cognitivo conductual. Es algo similar a la efectividad. La efectividad, según el Partido Morado, dice que hay que vincular tanto el pensamiento como la acción tiene que ir de la mano. Si tú vas a decir una cosa, tu acción tiene que ir de la mano, ¿ya? Realizar no solo lo que tú imaginas, sino que tienes que imaginar, idealizar, concretizar, ver los resultados, ver las consecuencias y después recién decir si es viable o no es viable. ¿Ya? No hay las medias tintas para el Partido Morado. No hay el que, ya bueno, hay que hacerlo. Pero ¿y el fundamento del decreto de ley? Ya después lo presentamos, lo inventamos. No. Para el Partido Morado es, si vas a presentar tu decreto de ley, céntrate en ver cuáles son tus principales razones, analízalo, reflexiona cuáles van a ser las consecuencias de esa reforma o de ese decreto, y si ya analizaste todo ello y lo fundamentaste, recién preséntalo al Congreso, de tal manera que el Congreso tampoco va a demorar tanto en aprobarlo, porque va a ver que es algo que está en beneficio de ellos, ¿no es cierto? Entonces es mucho más razonable, ¿ya? Y en cuanto a la moderación, en cuanto a la efectividad, un clarísimo ejemplo es, por ejemplo, nuestra reforma educativa. Nosotros, los docentes, claro, que hemos analizado la reforma educativa, te contaré, a ver, también dijo Sagasti que poco a poco quiere recuperar la confianza. Claro, la confianza es a través de sus actos. Claro, es lo que veníamos hablando desde el inicio, pues, ¿no? Que es uno de los principios del partido. Gracias, Kerry. Ya. En el tema de la efectividad, te colocaba el ejemplo, por ejemplo, nosotros los maestros tenemos una reforma educativa que, si te lo leo, es una maravilla. Es muy bonito. ¿Por qué? Porque es una copia del extranjero. Pero hay un problema,
que en este extranjero el PDI dirigido a la educación es su mayor prioridad. Es decir, en este país invierten muchísimo en la educación. 1. 2. Los niños van correctamente uniformados y aparte van muy bien desayunados con una dieta balanceada que permiten que estén atentos y puedan aprender. ¿Ya? Esa es la realidad de ese país. Esa reforma educativa viene al Perú, pero estamos hablando del Perú, un país que en los colegios nacionales ya se están cayendo por pedazos, los alumnos vienen con un alto índice de anemia, muchos de ellos se quedan dormidos en clase, retienen, según estudios clínicos, los 10 primeros minutos de clase, están allí, después de los 10 minutos ya colapsó su cerebro, ¿ya? Ese es otro. Entonces, la realidad de ese país con la realidad de nuestro país no es la misma. Ese país no tiene diversidad cultural. Nosotros tenemos diversidad cultural. Alrededor de 72 lenguas en la Amazonía, tenemos 3 lenguas andinas y la lengua castellana. Tenemos diversidad lingüística. Por lo tanto, no podríamos enseñar en un mismo idioma. No podemos hacer eso porque el quechohablante no me va a entender, el que habla guajún no me va a entender. Entonces la reforma educativa es muy bonita, la copia está muy bonita, pero no se presta a nuestra realidad. Es por eso que nuestra educación está como está hasta el momento, ¿ya? Y en cuanto a la moderación, que es cuando te pongo yo una pregunta y te pongo alternativas y abajito aparecen todas las anteriores, ya, más o menos así funciona la moderación. La moderación es todas las anteriores, se aplica en todo esto. ¿Qué quiere decir? En la moderación vamos a hablar de argumentos, hechos, actitudes, apreciar situaciones, problemas, condiciones, consecuencias críticas, reflexiones. Vamos a aprender ni ser desconfiados ni ser confiados, sino tener un balance, un punto medio, de tal manera que podríamos darle el beneficio de la duda a un nuevo partido, ¿ya? Que como repito, no quiero que se entienda que yo te estoy empujando a que seas parte del Partido Morado, sino que lo estamos analizando, nada más, ¿ya? Ahora, después de hablar de los principios, ¿tienes alguna duda aquí? Listo. Pasamos. No. ¿Cómo se encamina el partido político? Que también está dentro de la conferencia o dentro de la entrevista o dentro de... Es una conferencia, ¿no, Yair? Dentro de la conferencia que da Sagasti en su papel de vocero del Partido Morado. Dice, ¿cómo se encamina el partido político? Él habla de una trascendencia y de una superación. Quiere decir que el Partido Morado no va a ingresar, si es que en algún momento lo hace, no va a ingresar al gobierno directamente a robar, sino lo que ellos quieren es superar. Quieren marcar la diferencia del resto del gobierno porque recuerda, un partido político, una vez que ingresa al poder, ¿ya? Y hace las cosas bien, esto nos genera confianza a la población para que en una segunda elección siga el mismo Partido Morado, de repente con otras personas, pero con los mismos principios, nosotros sigamos confiando en ellos. Y este partido puede estar por muchos años en la presidencia del Perú o si no en la mayoría del Congreso. Pero si no hacen el trabajo como sus principios los indican, entonces va a ser uno de los partidos que vamos a terminar tachando. ¿Cierto? Entonces, ellos buscan la superación y la trascendencia, ir más allá, poner su plus en la parte política, el entorno biofísico, acción colectiva, es decir, no trabajar poder ejecutivo, legislativo, judicial y el pueblo X, no, trabajar los poderes del Estado, el presidente, el pueblo y todos en general en beneficio del país. Eso es un trabajo colectivo, de mutuo acuerdo. Y la libertad individual, que es la libertad de expresión, la libertad a tu derecho y
tu legítimo derecho de protesta, respetar la libertad individual de cada una de las personas. Eso es de esa manera está encaminada el Partido Morado, y todo esto está mencionado en una de las conferencias que da Sagasti como portavoz del Partido Morado. Ahora, ¿quién es el líder? Me dicen por ahí, el líder es Sagasti. No, el líder del Partido Morado es aquí este señor, es Julio Guzmán, ¿ya? Tiene estudios de economía, tiene estudios de posgrado en la política, fue gerente de un banco privado, fue economista, fue responsable del famoso Tratado de Libre Comercio que se dio en el gobierno de Toledo, en América Latina, fue docente, ¿ya? Fue viceministro de Desarrollo Productivo, secretario de Presidencia y Ministros en el 2012, en el 2013 renunció. ¿Por qué? Porque no tenía apoyo para crear reformas políticas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que como hemos podido analizar ya cuáles son los principios del Partido Morado, lo que pasa con Julio Guzmán es que quiso dar varias reformas políticas, y ellos están acostumbrados a trabajar en una línea, y su línea es la reforma tiene que ir completa, fundamento, viendo las posibles consecuencias, cómo va a beneficiar al país, entre otras cosas. Entonces, un paquete completo. Y ese tipo de reformas ese tipo de reformas estaba acostumbrado a presentar Julio Guzmán. Pero como el resto de los políticos solo están acostumbrados a escuchar reformas y luego darle el fundamento, él no obtuvo apoyo. Y como bien menciona también dentro de sus características, si tú no estás de acuerdo, no estás cómodo en algo, retírate. Y es justamente lo que él hizo en el 2013, renunció. ¿Por qué? Porque no tenía apoyo para crear reformas políticas. En el 2015 se unió al partido político Todos por el Perú. Ese fue el primer partido. Se unió. Quiere decir que él no fue el representante, el dirigente, no, él se unió, ¿ya? Y postuló a las elecciones presidenciales, sí fue como presidente, como líder, ¿ya? Pero en el 2016 fue expulsado, y fue expulsado justamente por faltas administrativas, es decir, no fue expulsado por temas de corrupción ni denuncias, no, sino que recuerdo yo, le faltaba una cierta cantidad de firmas para que su partido sea inscrito y pueda participar en ese momento de la contienda electoral. Sin embargo, a falta de firmas no pudo inscribir a tiempo su partido y por lo tanto lo expulsaron, ¿ya? Pero fue por esa razón. A raíz de ello creó las bases para formar un partido político como tiene que ser, con principios, con fundamentos, con ideología, para saber cómo es ese partido, y es así como forma su Partido Morado. Él mismo se señala como un presidente en contra, o una persona, un líder en contra del fujimorismo por el genocidio que cometió el padre de Keiko, ¿ya? Que si bien es cierto, él no fue el autor directo, pero sí mandó a los tantos asesinatos, como es el tema de la Cantuta, que hasta el día de hoy, ¿cuántos años han pasado? Hay muchos padres que no pueden enterrar a sus hijos porque no encuentran los cuerpos. Y es que estos cuerpos han sido incinerados y han sido regados por uno por Huachipa, el otro por Ventanilla, el otro por ¿cómo se llama? Cieneguilla, y así. Y entonces se han encontrado restos óseos quemados, que en algunos casos han sido difíciles de identificar. Y hay algunos que ni se acuerdan dónde lo han enterrado. Entonces hay muchos padres que hasta el día de hoy no le pueden dar cristiana sepultura. Es por esa razón es que está encarcelado. En el 2018 inscribió su partido, ¿ya? Y respaldó la gestión de Vizcarra.
porque se dio cuenta, Yusie, de que ya faltaban 8 meses para que terminara el partido y estábamos dentro de una crisis que dentro de esta la más importante era salir de la pandemia. Y según Vizcarra, para enero todos ya teníamos que estar vacunados contra el COVID-19 porque él ya estaba haciendo compra de esas vacunas. Pero lamentablemente con el cambio de gestión, eso quedó creo que en nada, ¿no? Porque ya no se volvió a hablar más del tema, ¿ya? Pero él respaldó la gestión de Vizcarra y no tanto porque coincida con Vizcarra, sino porque pensó que no era el momento. Ya teníamos muchas crisis como para tener una más. Entonces no era el momento. Al plantear la cuestión de confianza. Ahora, creo que sí vamos a poder terminar el tema. Listo, ya. Cuando Sagasti ingresa como presidente de la República, ¿ya? Y es aquí donde está de alguna manera el problema. Cuando él se presenta o cuando lo eligen como presidente de la República, el Congreso, ¿ya? Recuerda que ya en la plancha electoral de Julio Guzmán para el 2021, y esto se dio desde las elecciones que se dieron con PPK, él va a ir o él está postulando como presidente y él como vicepresidente. Pero ¿qué va a pasar o qué pasa ahora? Que por situaciones de la vida, Sagasti ya es presidente de la República, ¿no es cierto? Pero sigue siendo parte del Partido Morado y sigue estando presente en la plancha presidencial de Julio Guzmán. Ahora, ¿hay algún artículo de la Constitución que prohíbe eso? No. La Constitución ha prohibido de que un presidente ya vuelva a postular en el cargo de presidente en una elección próxima. En este caso, Sagasti es presidente elegido por el Congreso, pero en la plancha de Julio Guzmán no está yendo como presidente, está yendo como vicepresidente. ¿Listo? Entonces, ante esa realidad, no hay, según la Constitución, nada que se lo impida. Sin embargo, por ética, ¿ya? Ya ahorita salgo, ya termino. Ya, y por ética, Sagasti decidió renunciar a la vicepresidencia del 2021, que ya estaba desde hace unos, un poquito más de 9 años con Julio Guzmán. Obviamente esta renuncia fue rechazada, ¿sabes por qué? Porque ahorita ya las elecciones son en 2021, las inscripciones no sé si ya pasaron en realidad, pero si es que ese espacio de Sagasti queda en blanco, el ente encargado es el Jurado Nacional de Elecciones. Si ven que ese espacio está en blanco, automáticamente anulan el Partido Morado, anulan la postulación a cargos presidenciales de su representante, en este caso Julio Guzmán. Entonces, por esa razón que el Partido Morado rechaza esa renuncia, ya que la plancha ya ha sido presentada con muchísimo tiempo de anticipación. Y la última palabra, ¿qué? Y la última palabra la tiene el Jurado Nacional. La última palabra la tiene el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Que es el ente responsable de decidir si es válido o no es válido el que él vaya o no vaya. Pero eso todavía se va a decidir, me imagino, pues, en el plazo antes de que se den las elecciones, que es algo que tenemos que estar atentos. Ojo, la Constitución no lo inhabilita, porque él no va como presidente, él va como vicepresidente, pero por ética, él decide renunciar porque dice, no sería correcto. Es decir, nadie me lo impide, pero creo yo que no sería correcto. Sin embargo, tampoco quiero quedar mal con mi
partido político. Así que todo lo voy a dejar en las manos del Jurado Nacional de Elecciones, que es la entidad que ve este tipo de asuntos y es la que tiene la última palabra. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo, perfecto. Voy a subir, ahora sí voy a subir el video porque han participado algo. ¿Listo? Muy bien, voy a subir el video. Tarea. No. No hay tarea, voy a subir. Pero sí te voy a preguntar de este tema en la clase que viene. ¿Listo? Muy bien, pobre que no me conteste. ¿Cómo va tu muñeco? ¿Secó? No creo, ¿no? Ya, particularmente mi muñeco cuando lo toco todavía está un poquito que se... Expónganlo al sol, por favor, para que agilice el secado, ¿ya? Missy, ¿por qué no el lunes hacemos el Zoom de ese trabajito? El día lunes, vamos a ver, depende de cómo está. Hoy está haciendo un sol bastante bueno y prominente. Yo creo que si lo dejas en un lugar que pueda llegarle, podría secarse con mayor facilidad. Listo, chicos, igual estamos en contacto el día de mañana y vemos si nos reunimos mañana o en todo caso el lunes. ¿Ya? Listo. Esta clase también la va a subir, ¿no? Sí, esta la voy a subir. Esta sí la voy a subir. Listo, que tengan buenas tardes. Cuídense, buen provecho. Igual, Miss, Y la clase de literatura. Miss. Dime. Miss Lady. Dime, Sebastián. El PPT de literatura de Edgar Allan Poe no lo ha subido. El de Edgar Allan Poe. Lo subí a YouTube. No lo llegué a colgar en el cubicol. Ya, ahora lo cuelgo, ¿ya? Ahora lo cuelgo. El PPT también, por favor. Listo, chicos. Cuídense. Sí, por favor. Miss, cuídense. Chao. Chao, Miss. Chao.